En el anterior video habíamos hablado sobre la importancia de estas células que son los reticulocitos para hacer el diagnóstico etiológico de una anemia. Y habíamos dicho que ver la cantidad o el porcentaje de reticulocitos no era suficiente, que era importante corregirlos con el índice de producción reticulocitaria o el porcentaje de reticulocitos absoluto. ¿Por qué es esto? Consideremos dos situaciones. En la primera tenemos una situación en la que el paciente está normal, que no hay ningún problema y que tiene una X cantidad de eritrocitos y una cantidad mucho menor, mucho más pequeña de reticulocitos. En el caso de que el paciente esté anémico, tendremos una cantidad menor de eritrocitos, lo que está condicionando que haya la anemia, es decir, que haya una disminución del contagio de hemoglobina en la sangre periférica. Y es posible que haya la misma cantidad o incluso un poco más de reticulocitos en la sangre periférica. Pero el hecho de que haya menos hematíes, menos eritrocitos, va a hacer que el porcentaje de reticulocitos sea mayor. Solo por el hecho de que hay menos eritrocitos, la cantidad de reticulocitos relativa, o sea, el porcentaje va a ser mayor. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales tenemos que corregir los reticulocitos para el grado de anemia. Otro motivo por el cual tenemos que corregirlos se basa en lo siguiente. Habíamos dicho que los reticulocitos tenían una parte de su maduración en la médula ósea y otra parte de su maduración en la sangre periférica. Y habíamos dicho, para motivos prácticos, que la maduración en la médula ósea suele ser de alrededor de 3 días y posteriormente en la sangre periférica de alrededor de un día. Entonces podríamos decir que en el día 1 tenemos un reticulocito que en el día 2 sigue en la médula, en el día 3 sigue en la médula y en el día 4 está en la sangre periférica. Si es que hacemos un corte en el tiempo, que eso es lo que implica que nosotros estemos sacándole sangre al paciente y analizándola, hacemos el corte, nos vamos a topar en este ejemplo con un solo reticulocito. Ese reticulocito habla de la producción de la médula ósea, porque se está liberando a la velocidad normal. No hay más reticulocitos porque eso es todo lo que produce la médula ósea. Pero consideremos otra situación. Digamos que la médula ósea está ante un estrés, como por ejemplo la anemia, y que por lo tanto está tratando de liberar, produzca o no produzca más cantidad de reticulocitos, los está liberando más rápido, que es una respuesta normal en la anemia. Entonces este otro reticulocito está pasando su primer día de vida en la médula ósea, el segundo también en la médula ósea, el tercero ya está en la sangre periférica y por supuesto el cuarto también está en la sangre periférica antes de madurar a un hematí. Puede ser que la médula esté ante tanto estrés que el reticulocito solo pase un día dentro de la médula ósea y que posteriormente pase 3 días en la sangre periférica antes de convertirse en una célula madura, es decir, un eritrocito. ¿Qué pasa? Si es que hacemos un corte aquí, vamos a tener la cantidad de reticulocitos de 1. Pero si es que hacemos un corte acá, vamos a tener 3 reticulocitos en la sangre periférica en ese momento. Y eso no significa necesariamente que la médula ósea está produciendo más cantidad de reticulocitos. Solo quiere decir que como se están liberando más rápidamente, es probable que nos topemos con un reticulocito que está en su primer día de maduración, en su segundo día de maduración, perdón, sería en su cuarto, este sería el cuarto día de maduración de este reticulocito, el tercer día de maduración de este otro y el segundo de este. Entonces tenemos reticulocitos en diferentes días de maduración, pero que todos están presentes en la sangre periférica por el hecho de que la médula los libera más rápidamente. Entonces, la cantidad o la prevalencia en un momento del tiempo mayor de reticulocitos en la sangre periférica no necesariamente quiere decir que la médula esté aumentando su producción, solo quiere decir que los está liberando más rápidamente, y esa es una respuesta normal en la anemia, sea que la médula esté produciendo más o menos reticulocitos, los está liberando más rápidamente. En base a eso surgió la necesidad de buscar una fórmula que permita corregir los reticulocitos
para el grado de anemia, que es el IPR o el índice de producción reticulocitaria. El IPR es igual al porcentaje de reticulocitos multiplicado por una fracción en la que tenemos en el numerador el hematocrito del paciente y en el denominador el hematocrito normal. En algunos textos van a encontrar que al denominador se lo toma como 45, como el hematocrito normal, pero lo correcto es decir que el denominador es del hematocrito normal. A todo esto, una vez que hemos calculado, tenemos que dividirlo para algo que es el factor de maduración. Este factor de maduración es una segunda corrección y que se establece de la siguiente manera. Cuando tenemos, vamos a ver por esta parte, el hematocrito, tenemos por acá el factor de maduración. En un hematocrito normal, que para este ejemplo vamos a tomarlo de 45%, el factor de maduración se establece como 1, es decir, la médula no tiene por qué liberar más rápidamente reticulocitos porque no hay una anemia. A medida que el hematocrito baja, por cada 10 puntos que baja el hematocrito, el factor de maduración sube 0.5. Entonces, para un hematocrito de 35, el factor de maduración será 1.5. Para un hematocrito de 25%, el factor de maduración será 2. Para un hematocrito del 15%, el factor de maduración será de 2.5. Lo que quiere decir que esta primera parte de la fórmula, sea cual sea el valor que lo obtengamos, luego lo vamos a tener que dividir para un valor de factor de maduración que va a ser mayor a medida que el paciente está anémico para corregir el fenómeno que graficamos hace un momento. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar la utilidad de la fórmula. Si tenemos un paciente que tiene un porcentaje de reticulocitos del 6%, podríamos en primera instancia considerar que esta es una anemia regenerativa. Las anemias se categorizan como regenerativas cuando son mayores al 2% en los reticulocitos y arregenerativas cuando son menores al 2% en algunas bibliografías, al 1% en otras bibliografías. Eso quiere decir que cuando es mayor de 2, la anemia, la médula está aumentando su producción porque es regenerativa, la anemia es regenerativa. La médula no tiene que ver con la etiología de la anemia, porque está aumentando la producción de hematíes. En cambio, cuando los reticulocitos son inferiores a la unidad, eso quiere decir que la anemia es al menos en parte la médula ósea es al menos en parte la causante de la anemia, porque está produciendo muy pocos hematíes, lo que se evidencia por pocos reticulocitos. Pero vamos a ver que este valor, a pesar de ser considerablemente superior a 2, puede ser falsamente elevado por los fenómenos que vimos hace un momento. Entonces vamos a cambiar estos valores de la fórmula por los del paciente. El porcentaje de reticulocitos en este caso es del 6%. Vamos a multiplicarlo por el hematocrito del paciente, que para este ejemplo es un paciente que está muy anémico, tiene un hematocrito de 15, sobre el hematocrito normal, que para el ejemplo va a ser un hematocrito del 45. Y como decíamos, a esto lo tenemos que dividir para el factor de maduración. Dado que el hematocrito del paciente ha bajado 3 veces 10 puntos en relación con el normal, tenemos que subir 3 veces 0.5 a la unidad, que era el factor de maduración. Entonces el factor de maduración en este caso será de 2.5. Entonces 15 para 45 nos da 0.33333. Esto multiplicado por 6 nos va a dar 2. Entonces la primera parte de la fórmula es 2. Y esto dividido para 2.5 nos va a dar 0.8. Entonces el IPR, el índice de producción reticulocitaria o los reticulocitos corregidos, van a ser de 0.8. Como vemos, este valor es francamente bajo, es inferior a la unidad, es inferior al 1% que decíamos para anemia arregenerativa. Entonces la anemia es arregenerativa, aunque inicialmente el porcentaje de reticulocitos nos haya dicho que es alto, que es más de 2%. Por eso es importante corregir. ¿Por qué es importante entrar al diagnóstico de la anemia buscando los reticulocitos y corrigiendo por el IPR?
Por dos motivos. Por una parte, porque nos hace la vida bastante más fácil. Como veíamos, los índices hematimétricos en primera instancia solo nos ayudan en el diagnóstico en una minoría de los casos. En cambio, los reticulocitos nos ayudan con más frecuencia. Y en segundo lugar, porque cuando detectamos que una anemia es regenerativa versus arregenerativa, también se nos plantea la urgencia del tratamiento. Cuando tenemos una anemia regenerativa que tiene más de 2% de IPR, es decir, de reticulocitos corregidos, la anemia regenerativa típicamente se debe sea a hemorragia o sea a hemólisis, y tanto las hemorragias como las hemólisis son situaciones de mucho riesgo para la salud y para la vida del paciente. Entonces tenemos que, una vez que hemos determinado un IPR más de 2%, buscar el foco de la hemorragia o buscar la causa de la hemólisis para corregirlas y que el paciente no se perjudique. En cambio, cuando tenemos una anemia arregenerativa, como en el ejemplo que tenemos acá, menor al 1%, estaremos ante una anemia en la que al menos en parte la médula es la que no está produciendo suficientes formas jóvenes para suplir la necesidad de los tejidos periféricos. Entonces la médula en parte es la responsable de la anemia. Una anemia regenerativa puede serlo porque la médula no tiene suficiente sustrato, sea hierro, ácido fólico, vitamina B12, proteínas, o porque la médula tiene un bloqueo de la utilización del hierro, como en la anemia por enfermedades crónicas, o porque hay una infiltración, sea benigna o maligna, de la médula. Pero todas estas causas en general no van a ser, si bien pueden ser graves, no van a ser tan graves o tan meritorias de acción rápida como cuando la anemia es regenerativa. Cuando tenemos una hemorragia o una hemólisis tenemos que actuar rápido. Con una anemia arregenerativa quizá nos podemos tomar un poco más de tiempo, ahí sí ver los índices hematimétricos y buscar muchos otros elementos de juicio en la anamnesis o en el examen físico que nos permitan saber cuál es la etiología de la anemia. Entonces espero que quede claro y que de ahora en adelante, cuando vean a un paciente y cuando determinen que está anémico, hagan el ejercicio de ver cuántos reticulocitos tiene y sacar el IPR para determinar de esta manera corregida si es que su anemia es regenerativa o arregenerativa.